Entonces comenzamos el día de hoy con nuestro estudio acerca de la teología. ¿Qué es la teología? Les decía que muchas veces la palabra teología no es muy bien vista o el concepto de teología no es muy bien aceptado dentro de nuestras mismas iglesias. Hablar de teología muchas veces es hablar de dejar el espíritu a un lado y de hablar solamente de la letra. Y muchos tienen este concepto de que el mucho conocimiento, o como dice el texto, la letra mata. Entonces muchas veces la gente tiene este concepto acerca de la teología, un concepto errado, como les decía. Lo ven como algo negativo, como algo que aparta al cristiano del conocimiento verdadero o de la búsqueda verdadera de la sabiduría del conocimiento de Dios a través de la palabra. Entonces, hablar de esto es bueno para nosotros porque nos ayuda a entender de forma sencilla lo que es la teología y a través de esto nos podemos dar cuenta que la teología es un método de estudio, ¿ya? Es una disciplina que nosotros como cristianos debemos aferrarnos mucho para poder sacar mejor provecho, como nosotros decimos, de la palabra de Dios, para poder extraer de la escritura el conocimiento que Dios tiene a través de ella. Como hablábamos en videos anteriores, debemos extraer la interpretación correcta de la escritura. Y la teología como disciplina y que involucra muchas otras más disciplinas de estudio, nos ayuda a poder extraer esa interpretación correcta de la escritura. Entonces, la idea es que podamos ver que la teología no es un enemigo de nosotros, no es un enemigo del cristiano, sino que es una herramienta muy útil para que nosotros podamos aprender más de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que definir lo que es teología. Y teología es una palabra, etimológicamente es una palabra griega, un término griego que está compuesto por dos palabras o dos términos griegos. En primer lugar, teos, que significa Dios, y logos, que quiere decir palabra, discurso o estudio. Entonces, etimológicamente, o podemos decir literalmente, la teología es un discurso, podremos decir, un estudio o hablar acerca de Dios. Eso es etimológicamente lo que la palabra teología quiere decir. La teología es definida entonces como la ciencia o estudio acerca de Dios, de su naturaleza, de sus atributos y de sus relaciones, específicamente su relación con el ser humano como criatura. Entonces nos damos cuenta que la teología nos habla directamente acerca de Dios, no es algo ajeno. La teología no es un método de estudio ajeno a la escritura. Otro concepto erróneo acerca de la teología es que se estudian conceptos humanos o ideas que nacen del pensamiento del raciocinio humano solamente. En parte hay razón en aquello, pero ese raciocinio, ese pensar acerca de las doctrinas, acerca de las cuestiones cristianas, doctrinas, enseñanzas, creencias, todo parte como fundamento en la escritura. Todo parte de ahí, tiene su fundamento en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos hablando obviamente de Dios y de un estudio acerca de Dios y de su palabra que nos ayuda a nosotros a poder expresar, a poder definir, a poder esclarecer lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, en la escritura.
Ahora, decir que nosotros estudiamos a Dios y nos vamos a la etimología de la palabra, decir que nosotros estudiamos a Dios, nosotros tenemos que tener claro que jamás nosotros vamos a poder conocer a Dios mediante un simple estudio. Nosotros no podemos conocer a Dios a través de... Podemos conocer a Dios completamente a través de un simple estudio, a través de la razón. Pero sí nos ayuda a entender en parte, como hablábamos anteriormente, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, sus propósitos, sus planes y obviamente lo que su palabra nos enseña. Entonces nosotros decir estrictamente o literalmente que estudiamos a Dios, también cometemos un error. Por eso es que es importante que podamos detallar en esos puntos tan quizás mínimos, pero que nos ayudan a poder comprender de mejor forma y a poder entender de mejor forma. Decir que estudiamos a Dios estaríamos diciendo que hacemos de Dios un objeto de estudio. Y nosotros jamás vamos a poder estudiar a Dios como uno estudia un libro, como uno estudia una materia, como uno estudia algún objeto. Pero sí cuando nosotros decimos estudiar acerca de Dios, o como dice también la definición, un discurso acerca de Dios, que es lo que se refiere a teología, nosotros estamos diciendo que estamos hablando de Dios, estamos interpretando lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios y que eso nos ayuda a poder conocer a Dios, a poder conocer sus propósitos y sus planes. Entonces tenemos que entender que la teología no es algo que nos aleje de Dios, no es algo que cambie nuestra búsqueda de Dios, cambie nuestra dependencia del Espíritu Santo por el estudio racional, o el estudio intelectual, sino que lo que la teología hace es poder acercarnos a Dios, poder acercarnos al estudio de la palabra de Dios y con obviamente la ayuda del Espíritu Santo poder entender más claramente lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ahí nosotros podemos entender lo que es teología. Podemos decir que es un discurso, es un estudio acerca de Dios, acerca de su naturaleza, de sus atributos y de sus relaciones. Y específicamente, esto es importante, su relación que existe con el ser humano, o sea, cada uno de nosotros. Entonces, es importante poder entender de qué trata la teología, porque esto también nos involucra a cada uno de nosotros. Si entendemos que la teología nos acerca a Dios, nos acerca al conocimiento de la palabra de Dios y nos acerca al conocimiento de la relación que existe entre Dios y nosotros, entonces es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta lo que es la teología. La teología, entonces ya definida, podemos decir que también posee ciertas clasificaciones, o podemos clasificar lo que es la teología. Tenemos como clasificación la teología bíblica o exegética, la teología sistemática, la teología histórica, la teología práctica o pastoral. También podemos decir que estas clasificaciones son, podemos decir, diferentes métodos de estudio teológico que nos ayudan a nosotros a poder entender de mejor forma y tomando una directriz distinta. Por eso que hay diferentes tipos de métodos de estudios teológicos o diferentes tipos de teología que nos ayudan a poder estudiar. En primer lugar, tenemos ahí lo que llamamos teología bíblica o exegética. Y tenemos que tener claro que la teología cristiana, la teología a la que nosotros nos estamos refiriendo, porque obviamente existen otro tipo de teología. Los judíos tienen su propia teología, los musulmanes tienen su propia teología, en la India también tienen su propia teología, los griegos tenían su propia teología. Entonces, también tenemos que distinguir diferentes tipos de teología.
Pero obviamente a la que nosotros nos estamos refiriendo es a la teología cristiana. Y en primer lugar tenemos que entender que la teología es bíblica. Todo estudio que nosotros realicemos, todo, todo análisis que nosotros podamos hacer de la palabra de Dios, obviamente, y toda conclusión a la que nosotros podamos llegar, obviamente, esta tiene que ser fundamentada en la Biblia. La teología en su naturaleza es bíblica. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente hablamos acerca de los prejuicios y los conceptos cerrados acerca de la teología. Una buena teología es bíblica. Como dice ahí, es exegética, que extrae directamente del texto bíblico sus enseñanzas, sus conclusiones. Entonces tenemos que aclarar aquello para aquellas personas que consideran la teología como algo malo, como algo que no aporta al crecimiento espiritual del creyente, del cristiano. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener claro que la teología es bíblica. Todo lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor, eso es obviamente, como dice la Escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir al hombre para que sea preparado, perfecto, enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, la teología es bíblica. Si la teología no es bíblica, entonces no es una buena teología. No es un método viable para el estudio devocional, intelectual del creyente, del cristiano. Entonces la teología es bíblica. Cuando se habla también de teología sistemática, cuando se habla de teología sistemática se está hablando de todo lo que nosotros podemos, de todas las áreas que abarca la teología, todas las disciplinas que abarca la teología basada en el fundamento bíblico, las podemos clasificar y las podemos identificar de una forma bien clara, de una forma bien detallada. Por ejemplo, las doctrinas de la iglesia, la doctrina del hombre, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. Cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de el conjunto de disciplinas que estudian cada una de estas enseñanzas encontradas en la palabra de Dios, pero de una forma ordenada. La teología bíblica, ¿qué es lo que hace? Volviendo al punto anterior, la teología bíblica lo que hace es poder extraer del texto tal cual como está. Extraer enseñanzas del texto, extraer enseñanzas de historias, ¿ya? De situaciones que la Biblia las menciona y nosotros las estudiamos, las analizamos y hacemos nuestras reflexiones tal cual como están en la Biblia. Sacamos aquellas lecciones espirituales para nuestra vida, tal cual como están. ¿Ya? Tal cual como se presenta la historia bíblica, así tal cual nosotros las exponemos. Ahora, la teología sistemática lo que hace es tomar ese conocimiento bíblico y expresarlo o detallarlo de una forma ordenada. Por ejemplo, la teología bíblica habla acerca, por ejemplo, de la salvación. Cómo el hombre es salvo. Y podemos hablar de cómo el hombre era salvo en el Antiguo Testamento, cómo el hombre era salvo en el Nuevo Testamento. Es un ejemplo bien sencillo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo se producía la salvación. Ahora, la teología sistemática, la teología bíblica presenta tal cual como se encuentra en la Biblia. Y trata de poder extraer del texto aquellas porciones, aquellos pasajes bíblicos que hablen acerca, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de la salvación o que apunten hacia la salvación y obviamente en el Nuevo Testamento y lo presentan tal cual como está el texto. Ahora la teología sistemática lo que hace es poder hablar acerca de la salvación, es poder presentar la doctrina o la enseñanza de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se produce la salvación? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias de la salvación? Entonces, es muy distinta la teología sistemática a la teología bíblica. Pero tenemos que tener en cuenta que la teología sistemática es bíblica.
La teología sistemática es bíblica. Como así hemos dicho que la teología en sí es bíblica, también la teología sistemática está fundamentada en la teología bíblica, ya en el fundamento bíblico. Entonces la teología sistemática nos presenta las enseñanzas de la palabra de Dios de una forma ordenada. Extrae del texto del Antiguo, del Nuevo Testamento, extrae la información acerca de alguna doctrina, como hablamos de la salvación, hablar acerca de los ángeles. Por ejemplo, en el Antiguo y Nuevo Testamento podemos ver algunos episodios que se nos habla acerca de los ángeles, historias. Como hay algunos encuentros, algunas apariciones de seres angelicales. Pero lo que hace la teología sistemática es poder decir quiénes son los ángeles, cuál es su naturaleza, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus actividades, sus acciones, qué papel juegan en el rol divino, en el plan divino. Entonces vemos que hay ciertas diferencias, pero que todos nos apunta hacia el mismo fin, el poder extraer del texto y el poder expresarlo de forma clara, sencilla y que también la gente lo pueda comprender. Aquí dentro de la teología sistemática nosotros encontramos muchas disciplinas que también tienen nombres técnicos, podríamos decirlo así, una terminología teológica, pero que encierra lo que acabamos de decir. Un conjunto de información que se expresa de forma clara y detallada. Por ejemplo, tenemos la doctrina de la Iglesia, que teológicamente se le conoce como eclesiología. La doctrina del Espíritu Santo se le conoce como neumatología. La doctrina del pecado se le conoce como amartiología. Y esto debido a que tienen una raíz en el lenguaje griego. Eclesía, iglesia, neuma, espíritu. Entonces vemos cómo hay algunas terminologías que nos hablan acerca de diferentes doctrinas. La doctrina de la salvación se le conoce como soteriología, o la disciplina que estudia el tema de la salvación. Y así podemos nombrar otras disciplinas más como escatología, que estudia las últimas cosas, los eventos futuros. Bibliología, que yo creo que todos quedamos claros de qué se trata, que es el estudio de la Biblia, de la naturaleza de la Biblia. Entonces tenemos ya dos tipos de teología o dos tipos de métodos teológicos. La teología bíblica o exegética, la que trata de extraer del mismo texto tal cual como está y exponer las enseñanzas de la palabra de Dios tal cual como están en el texto, y la teología sistemática, que toma el contenido, esa información de la teología bíblica, y la ordena, la detalla, la clarifica y la expresa de forma ordenada. Eso es lo que hace este tipo de método de estudio teológico. También tenemos lo que es conocido como la teología histórica. La teología histórica. Y la teología histórica lo que hace es tomar, adivine qué. Bueno, adivinar no es de Dios. Pero lo que hace la teología histórica es tomar, obviamente, la base fundamental, que es la Biblia. O sea que la teología histórica también es bíblica en su naturaleza. Y lo que hace es también tomar la teología sistemática, estudiar la teología sistemática. Porque la teología sistemática, con el paso del tiempo, también va creciendo, podríamos decirlo así. Va tomando diferentes rumbos, porque a lo largo de la historia, como estudiamos en el primer programa, en la primera transmisión, hablamos acerca de la revelación y de la iluminación. Así como la revelación fue progresiva, así también la iluminación para nosotros como creyentes también es progresiva. Cada vez vamos teniendo más luz de la palabra de Dios. Cada vez vamos teniendo más conocimiento de la palabra de Dios, y podemos interpretar de mejor forma lo que quizás antes no entendíamos. Entonces lo que hace la teología histórica es tomar
Es poder estudiar a lo largo de la historia de la iglesia, cómo los creyentes han ido interpretando la escritura. Y así como la teología ha ido evolucionando, podríamos decirlo así, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, se ha ido expandiendo y ha abarcado otras áreas que quizás antes no lo hacía. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la doctrina de la salvación, la soteriología. Por ejemplo, cómo los primeros cristianos concebían este tema acerca de la salvación. ¿Qué era lo que creían? ¿Cómo concebían ellos la salvación? ¿Qué es lo que creían acerca de la salvación? Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia, los primeros cristianos tenían un concepto más primitivo, ¿ya? O menos desarrollado de lo que nosotros hoy en día podemos tener. Entonces, la teología histórica estudia ya a lo largo de la historia cómo los creyentes, cómo la iglesia ha interpretado ciertos tipos de doctrina. Por ejemplo, también tenemos los primeros 300 años de la iglesia cristiana, de la era cristiana. Los primeros 300 años de la iglesia, claramente los cristianos no tenían Biblia como la tenemos nosotros. Y de hecho, ellos en las diferentes comunidades cristianas circulaban diferentes tipos de literatura, libros, tanto como la mayoría de los libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día, pero también otras cartas, otro tipo de correspondencia y literatura que también era considerada como una literatura útil para aquel entonces. Entonces, ¿cuál era el concepto que ellos tenían de ciertas enseñanzas, de ciertas doctrinas? Por ejemplo, la de Jesucristo. 300 años se mantuvo una disputa o podríamos decir discusiones acerca de la naturaleza de Cristo. Hoy en día nosotros creemos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% divino. Esa es nuestra creencia acerca de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos Cristología, que habla obviamente de Jesucristo, nosotros estudiamos y vemos a través de la palabra que su naturaleza es 100% divina y 100% humana. Pero los primeros 300 años de la iglesia no existía esta definición clara que nosotros hoy en día tenemos. Entonces habían otros conceptos. Muchos creían otras cosas, muchos creían que solamente que Jesús era 100% humano y no divino. Otros creían que era 100% divino pero no humano. Entonces vemos que habían diferencias de creencias, muchas creencias distintas. Muchos fueron considerados como herejes por malinterpretar la palabra de Dios, por llegar a conclusiones que limitaban la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces vemos cómo la iglesia en aquel entonces tenía un concepto distinto acerca de doctrinas. Y lo que hace la teología histórica es poder estudiar la iglesia, estudiar la historia de la iglesia y cómo la iglesia interpretó a lo largo de los años diferentes temas bíblicos, diferentes temas de la palabra del Señor. Y eso, lo que hace la teología bíblica es poder analizar y poder obviamente basarse en lo que muchos otros pensaron, en lo que muchos otros aportaron también al desarrollo de ciertas doctrinas o al desarrollo de la fe cristiana. Entonces lo que hace es analizar para así también poder reinterpretar muchas veces, repensar la fe y poder llegar a una conclusión en la que todos podamos obviamente estar de acuerdo, en donde los hombres que Dios ha utilizado para poder enseñarnos a nosotros también puedan llegar a una conclusión. Entonces la teología sistemática también es un buen aliado de nosotros porque nos ayuda a poder entender, a no cometer, como siempre decimos, estudiamos la historia para no cometer los mismos errores del pasado. Entonces, dentro de la historia eclesiástica, de la historia de la iglesia, también eso también corre. Que nosotros no podamos caer en diferentes herejías, en diferentes falsas doctrinas, ¿ya? Que no caigamos en el error. Entonces nos ayuda el estudio de la historia de la iglesia, de cómo los creyentes pensaban, de cómo los creyentes
concebían ciertos temas bíblicos, ciertas doctrinas, para así nosotros también poder hacernos una idea y de poder también nosotros aportar al estudio de la palabra de Dios, a la interpretación de la Escritura. ¿Por qué es importante? Otro punto también que tiene que ver con esto de la teología histórica es que a lo largo de la historia las diferentes interpretaciones, las diferentes concepciones acerca de alguna doctrina en específico, por ejemplo, da paso a diferentes posturas teológicas, da paso al nacimiento, al origen de diferentes denominaciones cristianas. Entonces es muy importante hacer un estudio de esto, es muy interesante porque nos ayuda a comprender el inicio de grandes movimientos cristianos, grandes movimientos denominacionales, como también la división de grandes de movimientos denominacionales. Entonces, por ejemplo, en el mismo tema de la salvación, podemos ver que hay dos posturas teológicas acerca del tema de la salvación. Unos que dicen que la salvación se pierde y otros que dicen que la salvación no se pierde. Y que esos métodos de estudio o esas posturas teológicas se conocen como el calvinismo y el arrianismo. Quizás más adelante vamos a poder estudiar en más detalle estas posturas teológicas. Pero a lo largo de la historia se dan estas situaciones. Y esto no es algo malo, ¿ya? Esto no es algo que nosotros debiésemos evitar. De hecho, durante toda la historia de la iglesia se ha necesitado de poder tener discusiones teológicas, de poder tener discusiones doctrinales para así poder llegar a una conclusión. Y es necesario que el hombre piense, es necesario que el hombre repiense la doctrina, que el hombre reinterprete la palabra de Dios, ¿ya? Obviamente considerando, como hemos visto anteriormente, todas las herramientas, todos los recursos que nos ayudan a poder tener una buena interpretación, pero también considerando todas aquellas posturas y concepción acerca de la doctrina cristiana que se ha dado a lo largo de los siglos de la Iglesia. Entonces es importante también tener en cuenta este punto como lo es la teología histórica. Y en último lugar también tenemos un tipo más de método de estudio teológico o una clasificación de la teología conocida como la teología práctica y o pastoral. Ahora, ¿qué es lo que hace la teología práctica? Como su nombre lo dice, es poner en práctica todo el conocimiento teológico que nosotros adquirimos a través de la teología histórica, o sea, a través de la historia, a través de la teología sistemática y obviamente fundamentada en la palabra de Dios, en la teología bíblica y exegética. Entonces la teología práctica es la que pone en obra todo esto, ¿ya? Obviamente un conocimiento. Y esto es importante, un conocimiento exegético, sistemático, histórico, sin práctica, no tiene validez. ¿Ya? No es eficaz. ¿De qué me sirve estudiar la historia? Como les mencionaba anteriormente. ¿De qué me sirve estudiar los periodos de la iglesia? ¿De qué me sirve estudiar las diferentes disciplinas que abarca la teología sistemática? ¿Y de qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve hacer una buena exégesis de la palabra de Dios si no tengo la intención de poder aplicar la escritura? Si no tengo la intención de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Por eso que también esta teología o este tipo de método teológico se le conoce como también la teología misionera. ¿Por qué? Porque son los misioneros los que llevan a la práctica todo lo que hemos mencionado. Los misioneros no son gente no son personas, no son hermanos que tienen un buen corazón y amor por las almas, que la iglesia los mandó y fueron sin ningún conocimiento de nada. Son personas que se preparan, que se han preparado en algunos casos muchos años para poder ir a algún lugar y a misionar, a poner en práctica todo lo que han aprendido. Entonces es necesario que nosotros podamos entender que la teología no es un enemigo de la fe.
La teología no es un recurso enemigo de los cristianos, de los creyentes. La teología no aparta al cristiano de una dependencia del Espíritu Santo. No hace que el cristiano deje de lado el Espíritu Santo, sino lo que hace es poder sumergirlo mayormente en un estudio apasionado de la palabra de Dios, en un estudio profundo de la Escritura, y hace que el cristiano ame la palabra de Dios, hace que el cristiano, que el creyente quiera interesarse cada vez más por la palabra de Dios. Entonces vemos que hay diferentes tipos de métodos de estudio teológico o clasificación de la teología: bíblica, sistemática, histórica y práctica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la teología entonces es importante. Es importante para nosotros como creyentes. Y aquí vamos a hablar acerca de algunos por qué la teología es importante, algunos por qué de la teología, de por qué es importante para nosotros como cristianos. En primer lugar, el conocimiento teológico o doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada, razonable y sistemática de la verdad. Y ya conocemos este famoso texto porque lo hemos mencionado anteriormente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tenemos que tener claro que, en primer lugar, como punto importante para entender la importancia de la teología, es que ella nos capacita a nosotros como cristianos para poder exponer de forma clara, autorizada, o sea, con autoridad y de una forma sistemática, o sea, ordenada, las verdades de la palabra de Dios. Cuando hablábamos anteriormente, hace un momento atrás, acerca de la teología sistemática, hablábamos que este método de estudio nos ayuda a poder clarificar el contenido bíblico, de poder clasificarlo. ¿Ya? La Biblia no está escrita de una forma sistemática, o sea, ordenada, no presenta las doctrinas de una forma ordenada. La Biblia no nos habla no nos habla acerca de la doctrina de la Trinidad como tal, como la conocemos hoy en día. No hay una definición de la Trinidad en la Escritura. No hay una definición acerca de la naturaleza de Cristo. Eso se logró mediante el estudio, mediante el tiempo, pensando e interpretando, indagando en la Escritura, reflexionando acerca de la palabra de Dios. Mediante todas esas acciones se llegó a la conclusión o se pudo definir lo que era la naturaleza de Cristo, las doctrinas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de poder extraer del texto y poder entregarlo de una forma clara, con autoridad y de una forma razonable, que es lo más importante. Y a eso apunta este texto. Primera de Pedro 3:15, de que nosotros podamos presentar una defensa, ¿ya?, con reverencia, con mansedumbre, al que demande razón de nuestra fe. Muchos van a pedirnos que podamos darle un argumento de lo que nosotros creemos. Muchos ni siquiera nos van a cuestionar nuestra fe, perdón. Pero sí van a querer que nosotros podamos hacer una exposición clara, una defensa de nuestra fe. ¿Cómo nosotros presentaríamos una defensa? Entonces es importante que nosotros lo hagamos de una forma razonable, y la teología nos ofrece esas herramientas, nos capacita para nosotros poder hacer uso razonable de la palabra de Dios. Entonces aquí entra otro punto, que es la fe y la razón. Para muchos, como les decía al principio, para muchos la teología
es una herramienta negativa para el cristiano porque considera que la persona deja de depender del Espíritu Santo, se apaga espiritualmente y lo que prima y lo que resalta la persona es la intelectualidad, la razón. Pero lo que la teología busca es que la razón y la fe puedan estar unidas, que la razón pueda trabajar al servicio de la fe, y no que la razón esté por sobre la escritura, por sobre la palabra y por sobre nuestra fe, porque cuando la razón está por sobre estos temas como la fe, nuestra confianza en el Señor y en la palabra de Dios, ahí es donde dejamos que nosotros podamos ser invadidos por la duda. Entonces, cuando la razón está al servicio de la fe, nosotros podemos presentar razonablemente una defensa, una exposición de nuestra fe. Entonces, ¿por qué es importante estudiar teología? Todo lo que hemos visto, historia, las diferentes disciplinas que estudia la palabra, que se expresa en la palabra de Dios, la exégesis, una teología bíblica y exegética, y poner en práctica todo esto, ¿por qué es importante? Porque a nosotros nos capacita, porque a nosotros nos hace crecer espiritualmente. Eso es crecer espiritualmente, eso es madurar en la fe, cuando nosotros estamos aprendiendo del Señor a través de la palabra. El escritor a los hebreos les dice que ya ellos siendo maestros, debiendo ser maestros, aún así son niños en la fe. Aún tienen necesidad de que se les dé alimento, que se les dé alimento liviano y no un alimento sólido. Entonces, muchos de nosotros debiendo ya ser maestros, como dice la Escritura, necesitamos que se nos hable acerca de los rudimentos de la fe, o sea, las cosas más sencillas, de las cosas más básicas. Y eso es muchas veces eh, no porque, no porque sea difícil de entender, no porque la escritura sea difícil de interpretar, sino que muchas veces nosotros nos limitamos, nos privamos a nosotros mismos, como decía, de poder aprender de la palabra de Dios mediante los recursos que Dios también nos ha entregado, como es este método o esta disciplina llamada teología, que ha servido a lo largo de la historia de la Iglesia para poder librarnos del error, para poder capacitarnos, para presentar una defensa, una exposición clara de nuestra fe. Otro punto más también que debemos considerar, de tenerlos de suma importancia, es que también el conocimiento teológico o doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Y otra vez nos encontramos con un famoso texto que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos otro punto importante que tomar en cuenta del por qué es importante la teología, cuál es su importancia, es que nos ayuda, como decíamos anteriormente, nos capacita para nuestro desarrollo espiritual y para nuestro desarrollo cristiano, para nuestro carácter cristiano. La escritura nos moldea, la palabra de Dios nos moldea. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos enriquecemos con todos estos recursos que la teología nos presenta, nos brinda, nosotros estamos capacitándonos a nosotros mismos, estamos haciéndonos crecer, alimentando nuestra vida, formando nuestro carácter, para poder estar preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros queramos expresar, cuando nosotros queramos expresar la palabra de Dios y queremos llegar a cierto tipo de personas, muchas veces se nos ha dicho que, o la gente misma que no conoce al Señor,
dice que los cristianos son personas ignorantes, son gente ignorante que como no razona, que como no piensa, que como no tiene educación, acepta más fácilmente el Evangelio. Pero eso ha cambiado mucho. Quizás muchas veces la gente tiene un prejuicio de que la gente que no vive en la ciudad, sino que vive más alejada, en el campo, o gente que vive más aislada, y que quizás no ha tenido grandes estudios, no ha podido estudiar en un seminario, en una institución técnica, en una institución profesional, en la universidad. Muchos tienen ese concepto de que como esas personas no han podido acceder a todos estos beneficios, muchos los consideran como ignorantes, como gente que no tiene conocimiento, que no piensa por sí misma y que cree todo lo que la gente le dice. Y muchos dicen que los cristianos somos esa clase de personas. ¿Ya? Pero lamentablemente para aquellas personas que dicen aquello, el mundo cristiano, la iglesia ha jugado un papel muy importante dentro del desarrollo de la humanidad. ¿Ya? Ha jugado un papel muy importante. De hecho, la reforma protestante que se originó en Europa en el siglo XVI, siglo XV, siglo XVI, dio paso también al origen y a la masificación de las universidades, del estudio intelectual, ya, del acceso a la educación para todos. Y muchos hombres de Dios también fueron utilizados por Dios para poder ser de mucha influencia, ya, en lo que es el desarrollo de la humanidad, de países, el crecimiento, el surgimiento, el nacimiento de naciones, de la independencia de países en Hispanoamérica, ya, en la educación en Europa. Entonces vemos cómo el mundo cristiano es un mundo preparado. Un mundo preparado, tanto podemos decir la iglesia como espiritualmente, que es lo principal, pero también de una forma intelectual. Entonces tenemos que tener claro que el estudio intelectual, el estudio racional de la palabra de Dios no es una herramienta ajena o no es una herramienta enemiga del cristiano, sino que es una herramienta que juega a nuestro favor y que trabaja al servicio de la fe, que es lo más importante. Entonces, tener el conocimiento, tener la capacidad intelectual de poder expresar, de poder defender nuestra fe, es una herramienta muy poderosa. Yo no niego que el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar de miles de formas. Que Dios pueda hablar a una persona que quizás no, por medio de una persona que quizás no tenga grandes estudios, que no tenga la capacidad intelectual a lo mejor como otra persona, y le hable a una persona que sí tenga todos esos recursos, que sí tenga todas esas oportunidades de poder estudiar y tenga un alto nivel intelectual, ¿ya? Según los parámetros de este mundo, pero aún así que Dios utilice una persona que quizás no sea, como muchos dicen, intelectual, pero que le hable a una persona y que esa persona pueda recibir a Cristo en su vida. Yo creo también aquello, que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en aquella persona, a través de esa persona que muchos digan que es un ignorante, que no conoce nada, que no tiene educación. Yo sé que el Señor también puede hacer eso. Pero utilizar estos recursos que están a nuestro alcance, el poder utilizar nuestra mente para poder defender, para poder explicar y para poder hablar de Dios, de la palabra de Dios, yo creo que es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Nos capacita a nosotros, nos da autoridad, pero también moldea nuestra vida, moldea nuestro corazón. Nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Otro punto importante también es que el conocimiento teológico doctrinal protege del error. Es muy importante esto,
que nos protege del error. Yo creo que cada uno de nosotros no queremos cometer errores. Cada uno de nosotros no queremos caer en el error. Como dice la palabra del Señor, como dice el Padre Nuestro, no nos permitas caer en la tentación. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora. Lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? A la iglesia de Galacia. Y él les dice, estoy maravillado, o sea, que estoy sorprendido de que ustedes, después de haber creído en Cristo, después de que Dios los salvó, después de haber experimentado la gracia de Dios, se hayan alejado de esto. Se hayan alejado de Cristo. Y hayan creído a un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, le dice el apóstol Pablo. No es que exista otro evangelio, pero sí hay otros hombres, personas que están pervirtiendo el evangelio, están tergiversando la palabra de Dios. ¿Cómo hay personas que tergiversan la palabra de Dios? Muchos podrán decir, es que son gente que no conoce la escritura y que interpreta como ellos quieren. Ahora, para poder tergiversar, para poder malinterpretar, hay que hacer un ejercicio de interpretación. Hay que hacer un ejercicio de estudio. Hay que estudiar. Hay que profundizar en la palabra de Dios para poder entender el mensaje, obviamente, y para así poder hacer una mala interpretación. Porque hay muchos que lo hacen para engañar, para pervertir el evangelio, para perturbar a los creyentes, para apartarlos de la gracia de Dios, para apartarlos de la verdad. Entonces, lo que hacen estas personas, lo que hace el enemigo, es poder tergiversar, malinterpretar. O sea, que ellos conocen el sentido correcto de la escritura, conocen la verdad, pero lo que hacen es pervertir, tergiversar, malinterpretar el evangelio para que otros caigan en el error. Entonces es importante el estudio. Es de suma importancia el estudio de la palabra de Dios. Es de suma importancia valernos de todos estos recursos que la teología nos presenta, nos entrega. Porque nos libra del error, nos protege del error. Entonces nosotros, ¿cómo podemos librarnos del error? ¿Cómo poder librarnos del error? ¿Cómo poder conocer lo falso? En primer lugar, conociendo lo verdadero. Siempre doy el ejemplo, ¿cómo una persona conoce un billete falso? Conociendo, en primer lugar, el billete verdadero. Si conoce las características del billete, la textura del billete, la forma, el porte del billete, no va a ser engañado cuando le entreguen un billete falso. Entonces, ¿cómo podemos ser librados del error? Estudiando la palabra de Dios, teniendo en cuenta que la teología nos ayuda a poder profundizar en la escritura, a poder profundizar en las interpretaciones de la palabra de Dios y poder tener claro los conceptos de nuestra fe, poder tener claro en lo que nosotros creemos. Nosotros como cristianos tenemos una confesión de fe en algo en que creemos, en doctrinas que creemos como iglesia, como denominación o como iglesia en general, como iglesia universal. Entonces tenemos un conjunto de doctrinas. Ahora, creemos en esas doctrinas, pero manejamos a profundidad o en detalle de qué tratan cada una de estas doctrinas. Cuando hablamos de creemos que Cristo es el Hijo de Dios,
Cuando hablamos de que creemos que la palabra de Dios es la revelación de Dios, tenemos las palabras, tenemos los conceptos, tenemos la forma de poder defender aquello que creemos. Cuando decimos que creemos en la Trinidad de Dios, ¿cómo poder explicar la Trinidad? ¿Cómo poder defender nuestra fe? ¿Cómo podemos defender lo que creemos? ¿O estamos cayendo en el engaño de aquellos que pervierten, que perturban a los cristianos, que pervierten el Evangelio, que tergiversan en la Escritura? Un buen conocedor de la Escritura, bueno, vemos un buen conocedor, perdón, de la Escritura en la palabra de Dios. A un buen estudioso de la Escritura, y ese es Satanás. Cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, él tergiversó la Escritura. Él malinterpretó la palabra cuando tienta a Jesús. Y Jesús, cuando él responde también con la Escritura. Pero él responde con una buena interpretación de la Escritura. Ahí hay una tarea que usted puede llevársela para la casa. Puede estudiarla y busque las citas bíblicas que se aluden cuando Jesucristo está en el desierto siendo tentado por Satanás. Ahí vemos a un buen intérprete de la palabra de Dios, a Jesucristo, y a un mal intérprete, y un conocedor de la Escritura, pero un mal intérprete de la Escritura. Uno que pervierte el Evangelio, uno que pervierte la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo les dice más si un ángel del cielo, si nosotros predicamos otro evangelio, o si un ángel del cielo viene a predicarles otra cosa, y ellos creen que sea anatema. Entonces aquí vemos la explicación, por ejemplo, y vemos claramente el origen de la religión musulmana, el origen de los mormones, que nacen por el mensaje de un ángel del cielo. Entonces vemos cómo aquí el apóstol Pablo advierte que si sucede esto, esa persona no, que sea considerada anatema, sea considerada maldita. Entonces vemos cómo hay muchos que creen a mensajes extra bíblicos, hay muchos que creen a revelaciones de parte de Dios, supuestas revelaciones, supuestas visiones que Dios le entrega a ciertas personas y caen en el error. Por eso es importante que nosotros podamos tomarle aprecio a lo que es la teología también, para poder librarnos del error, para poder utilizar la palabra de Dios correctamente, para poder entender de mejor forma lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Otro punto también importante, o del por qué la teología es importante, es que el conocimiento teológico doctrinal es parte necesaria del equipaje del maestro cristiano. Dice Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesucristo le habla a los fariseos, le habla a los líderes religiosos. En los tiempos de Jesús había muchos líderes religiosos, ¿ya? Estaban los escribas, estaban los fariseos, los saduceos, hombres importantes que eran considerados doctores de la ley, o sea, hombres importantes que conocían la ley. Y los escribas eran conocedores de la ley, eran conocedores de la escritura. Entonces, maestros importantes, líderes religiosos, y que guiaban a otros. Entonces Jesús les dice: erráis, ignorando las escrituras. Entonces, un maestro que está en el error es porque es un maestro que no conoce la escritura. Entonces, ¿cómo puede ser considerado una persona que ignora la escritura o que ignora, podríamos decir así, los recursos que el Señor ha puesto para nosotros para poder estudiar la palabra de Dios?
¿Cómo una persona que dice ser maestro, que dice ser intérprete de la palabra de Dios, que dice ser un hombre utilizado por Dios para entregar su mensaje, cómo puede un hombre ignorar todo lo que el Señor ha entregado a su iglesia para poder interpretar su palabra? Entonces es importante. El estudio teológico es muy importante. Y siempre digo esto, hay muchas personas que dicen que estudiar teología o estudiar un poco más la palabra de Dios es un privilegio de pocos. Y muchos miran con la boca abierta a la gente cuando se para una persona que tiene sus estudios bíblicos, saben que los creyentes que están escuchándole, saben que él tiene un estudio bíblico, ha tenido una preparación bíblica, teológica, y todos están así, con la boca abierta mirándolo, porque quieren oír, quieren entender, pero ellos no se preparan. No se preparan. ¿Y qué pasaría si la persona que está en el púlpito predicando, sí es conocedor de la Escritura, sí estudia teología, pero es una persona, como dice el apóstol Pablo, que quiere pervertir el Evangelio, que quiere engañar, y nosotros vamos a seguir con la boca abierta y confirmando con un amén todo lo que el hermano dice o el supuesto maestro dice? El Señor les dijo, no titubeó, no tuvo ningún reparo en decirle a los fariseos, a los líderes religiosos: erráis ignorando las Escrituras. Y les dicen los maestros, imagínense a un niño, no a un niño, pero a un joven de 30 años, Jesús, un joven de 30 años, diciéndole a los rabinos de 60, de 70 años: ustedes no son maestros, ustedes están errando, están ignorando las Escrituras. Entonces es importante que nosotros podamos tomar en cuenta, por último, tome en cuenta la posibilidad de estudiar la Escritura, de hacerse de todas estas herramientas que la teología presenta, de las disciplinas de estudio que la teología nos brinda para una mayor y una mejor interpretación de la palabra de Dios. Entonces, no permitamos que el Señor nos diga a nosotros que somos malos maestros. Y nuevamente recuerdo el texto que dice Hebreos que debiendo ser maestros ya, debiendo ser doctores de la Escritura, aún así somos pequeños que necesitan de leche, de un alimento liviano. Entonces es importante que nosotros podamos darle la importancia a lo que la teología nos brinda, a lo que la teología nos presenta. Ya hemos visto entonces la importancia de la teología, ¿cierto? Nos capacita, nos libra del error, nos ayuda a presentar de una forma clara, coherente, autorizada el contenido bíblico, nos capacita a nosotros, nos moldea, ¿cierto? Moldea nuestro carácter, nos prepara. Entonces, con todo esto que hemos visto, ¿cómo lograr entonces un buen estudio teológico? Y podemos decir tres cosas, o podemos dar tres características de un buen estudio teológico. Haciendo, en primer lugar, un buen uso de la razón, ya lo hemos mencionado. Haciendo un buen uso de la razón. Es importante que nosotros podamos utilizar la razón. Por algo el Señor nos dio la capacidad de pensar, ¿cierto? Por algo Dios nos dio la capacidad de pensar. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo escribió muchas cosas muy difíciles de entender y que los indoctos, o sea, esas personas que pervierten el Evangelio, malinterpretan, tuercen para beneficio de ellos mismos, ya conforme a sus propias concupiscencias? Entonces hay muchos que tuercen la Escritura. Hay muchos que malinterpretan la Escritura, que mal utilizan la Escritura. Ahora, nosotros hagamos lo contrario. Hagamos un buen uso de la palabra, de una buena interpretación y utilicemos los recursos que el Señor nos da. Y el apóstol Pedro, él decía, hay muchas cosas que el apóstol Pablo
dice y enseña que son muy difíciles de entender. Pero ¿por qué son muy difíciles de entender? Ahora al apóstol Pedro le faltaba luz de Dios, ya le faltaba dirección de Dios, o le faltaba de Dios al apóstol Pedro para entender. No, recuerden que la luz de Dios es progresiva, la iluminación. Entonces, eh, obviamente Dios iba dando más luz, iba dando más entendimiento. Y al apóstol Pablo Dios le dio la capacidad de poder tener mucha luz, de poder entender muchas cosas. Y más que de entender muchas cosas, porque yo creo que el mismo apóstol Pablo como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo tuvo una relación con Cristo muy distinta. Él tuvo una relación con Cristo después de que Él resucitó y Él ascendió a los cielos. Pero el apóstol Pablo estuvo con Él presente. Entonces vemos que hay diferentes tipos de relaciones que tuvieron y ninguna más grande que la otra. Ambas tuvieron sus ventajas, ¿cierto? Pero al momento de tener más luz, el apóstol Pablo pareciera que tuviese mucha más luz del Espíritu Santo para poder entender, para poder comprender lo que el Señor les mostró, lo que el Señor les enseñó. Y obviamente tenía esta capacidad para poder razonar, esta capacidad para poder expresar lo que el Señor le entregó. Por eso vemos que tenemos una inmensidad de cartas y escritos del apóstol Pablo. Entonces, Dios también le permitió tener un ministerio mucho, mucho más extenso también, que abarcó mucho más territorio y por ende se suscitaban diferentes situaciones en diferentes lugares, en diferentes iglesias y él tenía que aplicar el conocimiento de Dios. Y obviamente lo hacía de una forma intelectual también, ocupaba su intelecto. El día de hoy podríamos escribir una carta tal cual como la escribió el apóstol Pablo. ¿Podríamos hacer algo así? Si bien obviamente fue guiado por el Espíritu Santo, pero tendríamos la capacidad, por ejemplo, del apóstol Pablo para poder redactar una carta de esas magnitud, como Romanos, como Efesios. Interesante, ¿cierto? Entonces es importante que nuestra teología, nuestra buena teología, sea haciendo un buen uso de nuestra razón. Que la razón esté al servicio de qué? ¿De qué tiene que estar al servicio de qué tiene que estar nuestra razón? Al servicio de la fe. Una fe sólida. Como segundo punto, tenemos que tener una fe sólida. Que la razón no sobrepase la fe. Que nuestra fe esté sólida. Si nuestra fe o si nuestra razón se contradice con nuestra fe, ¿qué es lo que tiene que primar? Obviamente nuestra fe. Hay muchas cosas que por la razón no las vamos a poder entender. Pero sí que podemos explicarlas razonablemente, que es muy distinto. Quizás no le vamos a poder dar una explicación del por qué, pero sí podemos detallarla, podemos razonarla, podemos explicarla razonablemente. ¿Ya? El origen de muchas cosas nos lo vamos a poder explicar. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo poder explicar la existencia de Dios en tres personas? Una misma sustancia, una misma esencia, pero tres personalidades distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es Dios, y así, viceversa. Entonces, ¿cómo poder explicarlo? Podemos decirlo. Ahora, entender esa razón, razonar aquello es difícil, obviamente es difícil, pero podemos explicarlo hasta donde la razón nos facilita el poder hacerlo. Pero sí se puede hacer razonablemente. ¿Ya? Ahora, lo que no debemos permitir es que la razón nos diga, no, no puede ser. No puede ser que una persona que creamos en un Dios que dice ser que es un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Cuando la razón ya sobrepasa lo que es la fe o lo que la Escritura dice, ahí hay que tener cuidado. Por eso hay que tener una fe sólida para poder hacer un buen estudio teológico. Y en último lugar, tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, estos tres puntos, estas tres
razones que hemos visto para un buen estudio teológico tienen que estar presentes. Hacer un buen uso de la razón, una fe sólida y obviamente la ayuda del Espíritu Santo. La asistencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos luz de Dios. Podríamos conocer mucho intelectualmente, pero espiritualmente no tendríamos la capacidad de poder interpretar el sentido correcto de la Escritura. Tenemos que tener claro que los hombres de Dios escribieron también no para redactar un libro o una historia, no tan solamente para hablarnos de historia, de lo que sucedió o de lo que ellos pensaron, sino que de los propósitos divinos. Y esa inspiración que Dios dio a los hombres, ese aliento, ese soplo, ese exhalar de Dios sobre los escritores, también nos imparten a nosotros palabras de vida, un mensaje espiritual. Y obviamente tenemos que interpretar lo del espíritu, ¿cierto? Con el espíritu. Las cosas espirituales, ¿cierto? No podemos interpretar carnalmente, humanamente, lo espiritual. Entonces es importante la asistencia del Espíritu Santo en nuestro estudio devocional. Entonces podemos concluir el día de hoy que el estudio teológico es de suma importancia. Es de suma importancia. Tanto todas las disciplinas o métodos de estudio teológico como vimos, como la teología bíblica exegética, sistemática, histórica y práctica, es necesaria, es de suma importancia para el desarrollo integral del creyente, o sea que es un desarrollo completo. No un desarrollo solamente intelectual como habíamos dicho, sino que también espiritual, íntegro, completo. No obstante, su estudio no tendrá efecto alguno si se ignora al maestro por excelencia. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No podemos ignorar el Espíritu de Dios en nuestra vida cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. No podemos ignorarlo. No podemos decir que a través de la razón, que el estudio, que los libros, que los diccionarios, que el comentario bíblico me va a dar el conocimiento, me va a guiar a hacer lo que Dios quiere. Sí, me pueden ayudar, pero quien me da las convicciones correctas, quien me guía hacia una interpretación correcta, quien ilumina nuestra mente, quien me da convicción espiritual de lo que la palabra de Dios dice, es el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia. Él nos guiará a toda la verdad, como dice la Escritura, ¿cierto? Muchos por ahí parafrasean ese texto y dicen, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero yo todavía no he encontrado aquel texto que lo diga. Aunque sí, obviamente el texto, la palabra de Dios nos dice que en una parte nos dice que Él nos guiará a toda la verdad. Pero también Él nos dice en otro texto que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Así que podemos decir que el Espíritu nos guía a toda verdad y nos enseña acerca de toda justicia. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el Maestro por excelencia, quien nos guía, quien nos ilumina y que nos lleva progresivamente hacia el conocimiento mayor de Dios a través de su palabra. No hay que ignorar al Espíritu Santo. Y con esto concluimos y con esto terminamos con esta reflexión del escritor James Boyce, que escribió el libro Fundamentos de la Fe Cristiana, que es un muy buen libro que expresa, que detalla todos estos conceptos acerca de la fe, todas estas disciplinas disciplinas de estudio teológico, y nos dice, aún los más encumbrados teólogos pueden ser confundidos. Imagínense, los más encumbrados teólogos pueden ser confundidos y encontrar la vida carente de significado. Aún los más grandes teólogos. Piensen esto, que los grandes teólogos que existen hoy en día, ya nosotros podríamos decir son cristianos protestantes, cristianos evangélicos, pero también la gran mayoría de los grandes teólogos de hoy en día son teólogos católicos, son eminencias. ¿Ya? Ratzinger, que fue el papa antes del papa actual,
Él es considerado uno de los grandes pensadores teólogos o pensadores, filósofos, teólogos de este tiempo. Pero como vemos esta reflexión o este pensamiento de este escritor cristiano, él dice que aún los más encumbrados teólogos pueden ser confundidos y encontrar la vida carente de significado. Podría haber mucho conocimiento en la vida de una persona, pero sin el Espíritu Santo, aún así, esa persona va a estar siempre carente de sentido, va a estar siempre carente de sentido espiritual en su vida. Tendrá la capacidad incluso de guiar a otros, pero no de guiarse a sí mismo, no de poder encontrar el sentido correcto a su existencia. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos tomar en cuenta estos recursos. La teología no es algo negativo. La teología nos acerca a la palabra de Dios y nos ayuda a poder amar la palabra de Dios, a podernos interesarnos más en la palabra de Dios. Pero nunca olvidando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio acerca de la teología, qué es la teología, y más adelante vamos a seguir estudiando los diferentes métodos de estudios teológicos, como vimos al principio, como es la teología bíblica exegética, la teología sistemática, la teología histórica y la teología práctica. Así que les invito a que sigamos estudiando, sigamos compartiendo este tiempo que el Señor nos permite poder compartir para aprender más de la palabra de Dios. Que el Señor les sea bendiciendo, que el Señor les sea ayudando cada día, y gracias le doy a Dios por permitirme tener este espacio y de poder compartir con ustedes. Que el Señor les sea bendiciendo.